es que un ser nacido y criado en el trópico, con el clima más bendito del planeta, playas donde te lanzas todos los días del año, el lenguaje de la gozadera y los abrazos, se muda a una isla helada, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, con el idioma inexpugnable que llevaron los vikingos. Apenas 356.000 habitantes y donde te tuyes durante 9 meses del año con inviernos malandros. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Yo creo que llegando como a los 2000 más o menos. La mayoría les han dado asilo, aunque muchos han llegado por trabajo, otros han llegado, muchos por amor. Y sobre todo venezolanas conquistando esos corazones islandeses. ¿Cómo se organizó este encuentro de hoy? Mira, yo de Faramayera, que empecé a escribirte a ti, a todo el mundo, a Sumito, y al final amablemente me respondieron y bueno, entonces pude a última hora tratar de conseguir un sitio a través de la alcaldía de Reykjavik, que fueron bien receptivos, y bueno, mandar información por las redes e email a todos los venezolanos que aquí estamos, y la gente respondió rapidísimo, muy contentos de venir y bueno, aquí estamos. La razón por la que Sumito y yo queríamos verlos a todos ustedes es porque después que tú estás viajando por este país, tú dices, ¿cómo un venezolano vive aquí? Sí, yo decía, yo no puedo creer que este clima tan malandro, cuando nosotros tenemos el clima más feliz del planeta, donde tú te puedes lanzar al mar todos los días de tu vida, como hacen, no sé, sin queso de mano, sin ají dulce. Yo a Sumito le traje ron, le traje chocolate, ¿sabes? Todas las cosas que le podía traer y me hubiera querido traer una caja de ron para que brindáramos aquí todos con ron, pero bueno, no me la dejaba pasar. Pero no cualquier ron. No, Santa Teresa siempre. Santa Teresa en 1796. Aquí lo hay. Siempre. Aquí lo hay. ¿En serio? Sí. Ahí está. Bueno, yo vine cargando con el mío. Todo se consigue. Todo. Aquí cardujo, chimó. Yo tengo 24 años aquí en Islandia. Soy de Yaracuy. Llegué aquí en Islandia porque una chica islandesa llegó a San Felipe. Y bueno, me vine detrás de esa islandesa. Y para hacer cuento corto, hoy en día estoy casado con una maracucha. ¿En serio? Pero te digo una cosa, Islandia ha cambiado en 20 años muchísimo. Ellos no han visto nada. Aquí había una sola tienda que vendía harina pan y se llamaba Filipinos. Y había que ir a pelear y a preguntar cuándo llegaba. Hoy en día consigues harina pan en muchos sitios. Ají dulce se consigue de vez en cuando. ¿Y qué extrañan ustedes de Venezuela? Coño, morrocoy. Morrocoy y guayabito. La playa. La playa venezolana, nada como una playa venezolana. Mi familia ya estaba aquí, fui el último de mi familia en venirse para acá y lo pensé mucho porque yo antes de venir para acá, yo juraba que en Islandia solamente habían pingüinos. Y yo dije, ¿pero qué vamos a comer? ¿Pingüinos o focas? O sea, yo tenía un concepto de Islandia bastante diferente del que... Es interesante que al llegar aquí he confirmado el lema de que los venezolanos somos la pepa del queso. Porque, ¿sabes? Yo he conocido y creo que he conocido un poco más de la cultura y de Venezuela en general estando aquí en Islandia. Porque he conocido más venezolanos de todo el país que estando en Venezuela. Ayer estaba con unos amigos tomando algo y me llegó el mensaje de confirmación, qué raro, los venezolanos a última hora, porque me llegó en la noche. Pero cuando me llegó, yo pegué un grito, yo sé, ¿qué pasó? Y yo, no, porque voy a ir, mañana me confirmaron para un conversatorio con Valentina Quintero, y me dijeron, ¿pero quién es ella? Y yo, virga, es que, ¿cómo te explico quién es Valentina Quintero? Es como parte de la cultura, yo creo que voy a poner a patrimonio, porque yo he conocido... Mira, yo he conocido gran parte también de Venezuela gracias a todo lo que Valentina Quintero hace y de verdad que te admiro, te respeto mucho y agradezco por todo lo que nos has dado a los venezolanos.
Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Sigo a su mito desde que estaba en el gourmet. No sé si tengo. Pelo. Y a Valentina es de Bitácora. Ustedes son Inevitable. dos de mis personajes favoritos porque tienen dos de los trabajos que yo amo, que es la cocina y viajar. Y bueno, cuando me dijeron que ustedes iban a estar aquí, la emoción para mí es increíble. A Valentina la admiro porque a pesar de todo sigue en Venezuela y eso para mí es admirable. Tú porque eres este embajador de nosotros en el mundo y de verdad que hoy estoy sumamente feliz, no puedo ni hablar de la emoción. A mi mamá me dice, a mí quien me enseña a cocinar fueron ustedes tres, mis tres hijos. Y yo le digo, explícame, y me dice, cuando yo llegué acá y ustedes nacieron en Venezuela, yo me di cuenta que ustedes iban a creer que yo había nacido en el momento que ustedes nacieron, pero yo tuve una vida increíble antes de que ustedes nacieron. Yo tuve una cultura antes de que ustedes nacieran y yo necesitaba que ustedes supieran que yo no había nacido con ustedes, que yo era una mujer el día que ustedes nacieron. Y yo aprendí a cocinar hindú para contarles a ustedes cómo había sido mi vida. El punto ahí es que ustedes muy probablemente hagan vida fuera de Venezuela. No, uno no tiene que volver un paradigma, volver al lugar de donde salió, es lo que les quiero decir. Unos volverán, otros se quedarán, otros se casarán, pero muchos de ustedes tendrán hijos acá, ya los tuvieron o llegaron con hijos pequeños, muy probablemente. Pero ustedes tienen un pasado espectacular. Es que ustedes cuando llegaron acá no tenían por qué saber cocinar venezolano. Uno aprende a cocinar cuando migra, mucho. Y muchos de ustedes van a aprender a cocinar venezolano y a entender la cocina venezolana, no por alimentarse. No es que van a comprar la harina pan y el chimó, como decía el padre en la broma, solo por un tema de acto de alimentación, sino por las dos cosas que yo le he contado. Y el último punto, y con eso termino, si hay una vaina echona, es un venezolano cuando dice, no, arroz chino. No, los chinos no saben arroz chino. Eso no saben hacerlo. Arroz chino nosotros. Ajá. Te comes una paella en Valencia. Coño, está buena, pero no es paella como la venezolana. ¿Me traes por favor Jerez? Y ¿cómo que Jerez, señor? Si esto no se le pone, no, a la paella de verdad se le echa Jerez. ¿Entiendes? Pero eso habla de una cosa importantísima. Y es que las cocinas migran y nacen otras generaciones que se adaptan al gusto de los lugares en donde están y nace también una cocina del país distinta, pero que es parte del país. Ustedes están construyendo un puente porque cada vez que invitan a una persona a una casa que no es una persona connacional, es decir, que no es parte del gueto, ustedes le están diciendo, así somos nosotros, ya no yo, sino nosotros, y ustedes están construyendo una cocina venezolana que ahora se ensancha, crece, se globaliza y se convierte en una gran cocina venezolana. Yo trabajo en una cocina de una empresa de telecomunicaciones. La experiencia es maravillosa. Soy la única venezolana que trabaja allí. Yo estoy en la estación de ensaladas y siempre hacemos ensaladas maravillosas y con mezcla de muchos productos. Y usamos siempre mango, pero es un mango verde. Es un mango verde y creo que respondiendo a tu pregunta, una de las cosas que yo extraño es ese mango amarillo. El que te puedes comer, te llenas de mango y te quedan los pelitos en los dientes. Y otra anécdota que tuve allí, en diciembre, al chef, el que prepara las proteínas, le llevé pan de jamón preparado por mí y lo amó. Y para mí fue maravilloso, le encantó y creo que de alguna manera le transmití un parte de mi país y creo que siempre te tengo muy presente porque te admiro muchísimo y sé que tu cocina, tu experiencia la transmites a través de las redes sociales y pues feliz de estar contigo y con Valentina. Abrázala. Por cosas de la vida terminé siendo médico en Venezuela, terminé emigrando y aquí en Islandia tengo ya casi 3 años trabajando de cocinera. Todavía estoy en proceso de homologación de mi título, etc. Hoy en día me planteo y digo, wow, no sé si consigo la homologación de mi título, si quiero dejar de cocinar.
Y Sumito, cuando tú estabas en el gourmet, una vez hiciste tomates rellenos de cordero. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero hacer tomates rellenos de cordero con la receta que vi de Sumito. Y mi mamá me dijo, ¿dónde vamos a conseguir cordero aquí? Porque realmente yo soy de Valencia y no hay mucha cultura del cordero allá. Más o menos como 18 años después de que yo quería hacer tomates rellenos de cordero, llegué aquí por casualidad, porque yo me iba para España y en España estuve solamente 3 semanas. No me gustó, llamé a mi papá y le dije, papá, me siento extraña aquí. Y él me dice, ¿tú tienes un primo que está en Islandia? Pregúntale, ¿lo visitas? Y fue a visitar a mi primo. En menos de una semana, bueno, conseguí trabajo, me acomodé, etc. Y 18 años después de que te vi en el gourmet haciendo tomates rellenos de cordero, hice tomates rellenos de cordero aquí. Entonces, realmente sentía que era la Gia de 9 años que estaba haciendo la receta que acababa de ver en el gourmet, ¿verdad? Y no aprendí a cocinar afuera, pero muchas veces tengo que recurrir a tu canal de YouTube y gracias a eso mi novio, que es de aquí, es un vikingo que hace tequeños y que se muere por un pabellón y que todavía le cuesta pronunciar un poquito ayaca bien, pero es su plato favorito de allá de Venezuela. ¿Cómo suena ayaca en islandés? Ayaca. Tengo la dicha de compartir día a día con islandeses. Estoy casada con un islandés. La arepa la tengo que hacer todas las mañanas antes de irme al trabajo. Vivir en Islandia no es fácil, realmente. Como ustedes lo dijeron, el clima puede ser inclemente, salir en la mañana, en la noche, puede ser a veces cuesta arriba. Esa venezolanidad que tenemos dentro es la que nos hace luchar y dejar siempre el nombre de Venezuela en alto. A veces estoy en el carro, voy a cerrar la puerta, me voy a meter y el viento me lleva. ¿Qué carajos es aquí, Roberly? Pero aquí llegaste, aquí formaste una vida, aquí tienes a tu esposo, a tus hijos. Mi hijo, el que tenemos juntos, tiene 4 años, venezolano-islandés. Y es muy impactante porque él tiene ojos azules. Y cuando me dice, mamá, mi arepa con huevos en la mañana, es como que wow. Me hubiese gustado pudiese abrazarlas a ustedes porque ustedes para mí son Venezuela. En este momento nosotros entendemos que la venezolanidad es un sentimiento que independientemente de que estés en Islandia, en Nueva Zelanda, en Chile, en México o en Venezuela, eso siempre está allí. Y ese sentido de arraigo es el que nos da la fortaleza para estar en cualquier parte del mundo y hacerlo bien. Y ustedes han terminado convirtiéndose en los mejores embajadores que haya podido tener Venezuela en toda su historia, porque donde sea que estén, ustedes lo están haciendo muy bien. ¿Cómo te sientes viviendo en Islandia? Me siento muy bien. Islandia es un país retador. Yo siempre lo digo, no es para todo el mundo. Como turista puedes venir en cualquier momento, pero para vivir es una historia distinta. El reto del clima, de la oscuridad, de muchas veces la soledad. La cultura es distinta a la nuestra, entonces puede ser retador, pero en lo personal yo me siento súper bien. ¿Cómo explicas tú Islandia, su naturaleza? ¿Cómo la definirías? La definiría como indomable. No hay forma de dominar este clima. El viento, sobre todo, la gente habla poco del viento, se habla más del frío y tal, pero el viento aquí es súper fuerte. Hace poco tuvimos ráfagas de 200 kilómetros por hora. Literalmente no puedes salir. Todo el país estaba en alerta roja. ¿Cómo llegaste aquí, Karina? Llegué inicialmente por trabajo, pero luego conocí a un islandés y bueno, me quedé por amor, en el 2002. ¿Cómo te adaptaste aquí? Al principio fue bien difícil porque el clima es muy fuerte, pero luego ya uno se adapta. O sea, el clima es muy frío, pero la gente es muy calurosa, entonces... Actualmente doy clases de zumba, doy clases de yoga, doy clases de ejercicios para los viejitos y también soy profesora de español en un instituto. ¿Qué extrañas de Venezuela? El clima y mi gente. Y obviamente el país, ¿no? La naturaleza, todo. ¿Has podido ir? Sí, la última vez que fui fue hace como 2 años, pero no con la frecuencia que quisiera, porque estamos lejos. ¿Tienes hijos? Tengo una niña, bueno, ya es grande, ya tiene 17 años. ¿Conoce Venezuela? Cuando estaba muy chiquita, hasta la última vez que fue tenía 2 años. Y ya ahora no ha regresado y está, mami quiero ir, mami quiero ir, mami quiero ir. Y bueno, estamos en eso.
vivía en Chile y estaba buscando un lugar tranquilo donde... Esa niña. Y cuando buscaba en internet que el mejor lugar para tener un bebé, que Islandia, bueno, ajá. Islandia, Noruega, ¿dónde hay menos gente? Islandia, vamos para allá. Y bueno, pasé mi primera Navidad, nuestra primera Navidad, y estas mujeres que cocinan divino, hicieron algo que se llama hamburger rico, que es como la chuleta ahumada, pero entera. Y fue tan impresionante comérmela con la yaca en mi primera Navidad. Y nevando afuera, y yo decía, pero esto es que faltarle la Coca-Cola y Santa Claus y tal. Y a partir de ese momento, cada diciembre, tengo mi hallaca, mi pan de jamón, no sé qué, pero pongo el hamburger rico, porque ellos me lo enseñaron. Y cuando estoy trabajando con mis compañeros islandeses, me preguntan cuál es la comida típica de Navidad. Y yo le digo hallaca, tal, pero también le agregamos, en vez de pernil, ahora le pongo el hamburger rico y ahora es parte como de mi casa. Eso, que eso era lo que quería. Yo llevo ya 11 años que me fui de Venezuela. Antes de estar en Islandia, viví en Australia, en Nueva Zelanda y en España. Y me vine aquí porque soy instructor de buceo y me vine a trabajar en un lugar que se llama Silfra. Que aquí se puede bucear, aquí alguna vez el mar tiene una temperatura amable. Sí, y no solamente en el mar, también se puede bucear en agua de glaciar, que es súper único. En agua de glaciar, que viene del segundo glaciar más grande de Islandia y además entre las dos placas tectónicas de Norteamérica y de Euroasia. Siendo fotógrafo, es un lugar que me encanta, para la fotografía es excelente y para todas las actividades que me gustan hacer, al aire libre, senderismo y todo este tipo de cosas, es el lugar perfecto. ¿Qué extrañas de Venezuela? La playa. Aquí hay playa, estamos en una isla, pero no es el mismo tipo de playa. El calorcito del Caribe, la comida venezolana, mi familia, claramente. Islandia me ha abierto las puertas, vivo súper bien aquí, me encanta lo que estoy haciendo, así que ha sido una buena elección para mí. Soy de un pueblo muy pequeño y turístico en Venezuela, en los Andes, en Táchira, llamado Peribeca. Y Valentina tuvo la oportunidad de visitarlo muchísimas veces. Yo estaba muy pequeño, pero siempre aprendí el valor del trabajo porque mi abuelo me llevaba en las mañanas, antes de las campanadas de la iglesia, a abrir un puesto de pasteles. Y Valentina nos visitó una mañana a comer pasteles. Poder recordar cosas que te hacen vivir la esencia de tu país, pero con otras costumbres. Entonces yo de verdad como venezolano me siento muy agradecido porque tú puedes encontrar en cualquier rincón del mundo algo de tu cultura que te abraza y te hace sentir parte de esa. Y yo creo que en Islandia lo bonito ha sido también encontrar nuestra identidad en cada uno de nosotros. Así que yo agradezco además el derroche de sabiduría que ustedes han compartido con nosotros en la mañana de hoy, porque es increíble lo que transmite y la identidad venezolana que nos pueden hoy ofrecer, esa venezolanidad que llevamos cada uno en el fondo de nuestros corazones y que ustedes son parte de la idiosincrasia del venezolano. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Yo no me voy, yo sigo aquí, pero corría riesgo mi vida y la de mis hijas. Y bueno, por mis padres, mira, usted tiene que darle un mejor futuro. Y yo también digo, bueno, con el dolor, ay, ¿por qué? Uno le tiene que dar futuro a los hijos. Pero si hay algo que yo me siento súper orgullosa es de ti, Valentina. Y muy agradecida, porque desde que estoy pequeña siempre he conocido Valentina Quintero, Valentina Quintero. Tengo todas mis guías de Valentina Quintero. Y a mis hijas, desde pequeñas, ellas iban ahí en el carrito, las llevé a todo, cada rincón que sale ahí en la guía de Valentina Quintero. Wow. Y ellas conocen Venezuela gracias a ti, y bueno, yo conocí cada pedacito, pero lo que realmente me llena de mucho orgullo es ese amor que nos has dado a cada uno. Este es un país que es mágico, en lo particular me ha hecho sanar, me ha hecho crecer, me ha hecho perdonar, pero sobre todo me ha hecho amar y amar y amar aún más a Venezuela. Y tenerte aquí es como decir, si Mahoma no va a las montañas, pues montaña va Mahoma. Valentina, tenerte aquí es tener todos esos lugares y esos pedacitos de Venezuela aquí con nosotros. Qué mágico, qué energía tan bonita y qué maravillosa. Gracias por venir aquí. ¿Cuál es la situación de los venezolanos acá? Bueno, a los venezolanos les han dado asilo a un grupo bastante grande, han sido bien generosos, pero ya lamentablemente tuvieron que cerrar las puertas porque ya la situación es bastante fuerte, no solamente con Venezuela, sino con varios países del mundo, entonces ya no se dan abasto con el programa de asilo, siendo un país tan pequeñito. ¿Están organizados los venezolanos aquí? Estamos tratando de hacer eso, sí. Al principio era muy fácil porque éramos solo como 20, 30, pero a partir del 2017 llegó muchísima gente, entonces claro. ¿Qué venezolanos quieren en Islandia? Bueno, realmente
en el área que sea, que trabaje y donde se pueda conseguir. Lo que sí es que para poder entrar al campo laboral, sí se necesita hablar el islandés. Dependiendo del tipo de trabajo, con inglés te puedes bandear, puedes estar bien, pero para entrar a ciertos cargos sí necesitas el islandés. ¿Tú le recomendarías a los venezolanos venir a Islandia? Como turismo, sí, en estos momentos la verdad, para pedir asilo, el programa de asilo, no solamente con Venezuela, sino con todos los países, Islandia está cerrándose bastante porque ha colapsado. Entonces, no han cerrado el programa de asilo, sigue abierto, pero está muy limitado y la verdad que las posibilidades en estos momentos, siendo realistas, son muy, muy poquitas, pero bueno. ¿Qué es lo que hizo que yo me empeñara en hacer el canal de YouTube? Que yo dije, si nosotros tenemos 8 millones de venezolanos por el mundo, yo lo único que quiero es que ustedes sepan que ese país que ustedes dejaron por las razones que sean, y está allí todo el tiempo, con cientos de venezolanos que siguen allí y que lo construyen, y con millones de venezolanos que están en todas partes del mundo apoyando a esa familia que tienen allá. Porque lo que nosotros nunca nos va a quitar es de verdad la esperanza, el arraigo, la fortaleza y la resistencia. Si ustedes son capaces de aguantar esta pelea y contarnos esas historias tan bonitas, coño, nosotros podemos estar en cualquier parte y de verdad nosotros lo vamos a lograr. Yo no sé cuándo es, pero de verdad lo vamos a lograr.